Hola Hugo. Hola Manuel. Hola Fabián. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos entonces? Sí, yo siento que muy bien, ¿verdad? Es un señor proyecto este. Es un proyecto que se las Sí, trae. se las trae. ¿Y qué tal? ¿Cómo les fue con sus tareas? Pues más o menos, o sea, bien. Lo que pasa es que tengo un bug y no sé qué es. Entonces, básicamente lo que hice fue esto. Bueno, Chopto que habíamos quedado, que las ecuaciones 3 5 están muy peladas, simplemente no se dice cómo se llega ahí. Entonces, me fijé en otro artículo que es de Bilge y Dagan, que es un artículo en donde explica un poquito más sin dar los pasos intermedios. Tienen más o menos las mismas ecuaciones y ese me estoy basando para, ¿verdad? Para poder obtener, que en realidad eso, cuando yo uno ve el error, eso es un ejercicio sencillo, ¿verdad? Debería serlo. Pero fíjense que eh, en mi código de matemática, ¿verdad? Donde hago las ecuaciones de Einstein, me quedan los cuatro ecuaciones diagonales, pero luego me quedan algunas ecuaciones que no son diagonales y que son claramente errores. Y todavía no sé por qué. Debe ser alguna tontera. Y las otras no tienen exactamente la forma porque lo que hablábamos en un programa anterior, ¿verdad? Aquí lo que sucede es que la base no es la misma, están rotadas, entonces no es obvio, pero es algo que rápidamente vamos a arreglar. Y con esto, y ahora es que tengamos esto, pues va a ser, puede venir ese reino de cálculo donde podemos avanzar en ese sentido. Entonces la cuestión va bien, ¿verdad? Siempre queda mucho trabajillo interpretar exactamente qué significa el campo escalar, a qué equivale en esta comparación de presión y densidad y campo escalar, qué equivale a qué, pero para allá vamos, ¿verdad? Entonces ahí vamos avanzando. Perfecto, Sí, sí. me parece muy bien. Uh-huh. Yo, de mi parte, tengo varias cosillas que contarles, ¿verdad? ¿Se acuerdan que yo me había puesto la tarea de leer y rehacer el cálculo de este artículo de Kim, ¿verdad? Que ya hemos hablado bastante rato. ¿Se acuerdan que en ese artículo menciona él que si uno hace una constante de, de las ecuaciones, las hace igual a cero, en ese caso las ecuaciones son las ecuaciones de Kruskal-Sekeres, ¿verdad? Correcto. Agarrando la misma métrica que usa Choptwig, ¿verdad? Y entonces él hace una propuesta de cómo tienen que ser las funciones en la métrica de Choptwig, y si la constante de una de ellas es cero, eh, eso da exactamente el caso de Kruskal-Sekeres. Correcto. Entonces yo me di a la tarea de hacer el cálculo, es un poquillo pesado. Uh-huh. Él plantea una simetría, ¿verdad? Que es la simetría que todos conocemos, que la idea es que cuando usted hace eh, estudia el colapso para largas distancias, tiene que ser asintóticamente plano, ¿verdad? Uh-huh. Para esa simetría uno puede calcular las cargas de Noether, ¿verdad? Y dar cómo hacen las constantes del movimiento, ¿verdad? Y entonces uno puede proponer cómo son los valores de estas funciones que quedan en la métrica de Choptwig, y él se da cuenta que si hay un caso, una condición de frontera, que una de ellas sea cero, es exactamente el caso de Kruskal-Sekeres, ¿verdad? Es algo que sí me llevó bastante rato, ¿verdad? Porque sí Claro. son muchas ecuaciones, Uh-huh. pero sí logré reproducir. ¿Hiciste a pie o con matemática? No, a pie, yo soy más vieja escuela, Bueno. ¿verdad? Y además siempre es divertido un poco de gimnasia, ¿verdad? De índices, claro. Se le llama esto. Claro. Entonces hice un poquito Te felicito. Gracias. De gimnasia de índices. Y tenemos un bonito resultado, ¿verdad? Uh-huh. El resultado es correcto. ¿Se acuerdan que teníamos un poquillo de miedo porque este artículo no era formalmente publicado, ¿verdad? Pero siento que tal vez es que ese resultado no es lo suficiente para hacer un artículo como tal, ¿verdad? No, y siempre vale la pena verificar cosas, más en esto tan especializado y que es difícil de agarrar, ¿verdad? Porque ya este tipo de artículos, si alguien comete un error, es muy difícil darse cuenta. Es muy difícil darse cuenta.
Entonces, lo que él hacía era hacer un parámetro específico igual a 0. Sí, un parámetro específico igual a 0, después de haber calculado constantes a partir del formalismo de Noether, y encuentra un valor para las dos funciones que acompañan a la métrica de Schwarzschild de este caso. Y entonces, haciendo esa evaluación, él encuentra que esas dos funciones son iguales a como si fueran Kruskal-Sekeres. ¿Y ese parámetro, él da alguna interpretación? No. Es un parámetro ahí. Eso nos toca a nosotros. Esa es la parte nuestra, ¿verdad? Lo cual está muy bonito porque es lo que dijimos, ¿verdad? Existe una transformación, sabemos, ¿verdad? Cuando Kruskal-Sekeres hace su trabajo, realmente lo que está partiendo es de una simetría esférica muy conocida como la Schwarzschild, y lo que hace es una transformación. Correr la singularidad. Correcto. Entonces, sabemos que de una a la otra debe haber una forma de cómo llegar. Debe haber una forma. Esta persona, Kim, la encontró de una forma muy elegante, ¿verdad? Que es lo que rehice yo y parece da un buen resultado y nos da un buen camino por donde seguir, ¿verdad? Quiere decir de esta manera que el resultado que encontramos no es menos general que el resultado que encontró Chopwick, y con la esperanza de que el resultado pueda ser verificado de forma analítica totalmente, ¿verdad? Que con esa simplicidad que se tiene con Kruskal-Sekeres sea verificable analíticamente el resultado. Claro. Que si queremos ponerlo en contexto, ¿verdad? Según estos matemáticos, ellos dicen que sí debe existir la solución analítica. Correcto, nada más hay que encontrarla. Nada más hay que encontrarla, que es el trabajo nuestro, ¿verdad? Que sospechamos que tal vez usando este otro tipo de métricas, puede hacer que se ocurra, ¿verdad? Que es lo que andamos buscando. Sí. Lo cual puede ser interesante, ¿verdad? Porque se acuerdan que la idea la sacamos del trabajo de Adler, que él mencionaba, ¿verdad? Que esto se hace muy, muy poco, ¿verdad? Correcto. Porque la parte de interpretación es un poco más profunda, un poco más jodidilla con esta métrica de Kruskal-Sekeres, ¿verdad? Este proyecto mantiene partes iguales, la parte de calcular y la parte de como de pensar e interpretar, y eso, claro, eso lo hace un proyecto bonito, ¿verdad? Claro. Tiene esas dos cosas. Lo vacilón, ¿verdad? Si queremos hablar de la parte histórica, recordarán que el que realmente convence a Wheeler, ¿verdad? Ustedes saben que Wheeler de alguna manera es el que acuña el término de black hole, ¿verdad? De agujero negro, más bien haciendo mofa del agujero negro, ¿verdad? Correcto. Él estaba muy en contra del agujero negro por mucho tiempo. Esto a veces la gente no lo maneja, pero él inventa los agujeros de gusano antes que los agujeros negros, y él los inventa para decir que el trabajo de Oppenheimer no era correcto, ¿verdad? Correcto. Él lo que quería era encontrar una forma de cómo bailar la existencia de esos. Uno puede meterse en la parte personal, ¿verdad? Que mucha gente le gusta, ¿verdad? Decir que era un ataque personal a Oppenheimer. Claro. Pero si somos un poquito más tradicionalistas, podemos decir que es el problema que seguimos teniendo al día de hoy, ¿verdad? Que lo que no quería Wheeler, o por lo que no quería los agujeros negros, es por el problema que conocemos, ¿verdad? El famoso problema de la pérdida de información. Correcto. ¿Verdad? Todo el tema de la entropía. Entonces, ese artículo es bonito. Ese artículo. Donde habla sobre los agujeros de gusano. Sobre los agujeros de gusano, ¿verdad? El agujero de gusano resuelve el problema de la entropía. ¿Se acuerdan que el agujero negro, de lo que pasa es que usted tiene este libro, ¿verdad? Y este libro tiene un montón de información aquí contenido, un montón de... el término termodinámico es disponibilidad, ¿verdad? Entonces aquí hay un montón de estados disponibles. En cambio, usted lo echa dentro del agujero negro, y como todo eso va a un solo punto, ¿verdad? Todo eso llega a un solo punto, todos los estados disponibles de este libro desaparecen, ¿verdad? Y eso violenta la segunda ley de la termodinámica. Correcto. Y ya Wheeler le incomodaba eso. Desde el puro principio.
Y entonces él no quería los agujeros negros. Pero él no menciona ese argumento, ¿o sí en el artículo? No, él no. Pero sí, eso. pero ese argumento está. Sí, hay una siempre. especie de distaste, hay como un disgusto de Sí. de eso. Claro. Que ahora hemos logrado convivir con eso. o volverlo un reto, ¿verdad? Yo siento que la física de agujeros negros volvió un reto el resolver ese problema. Entiendo. Lo que quería literalmente Wheeler era evadirlo, ¿verdad? Porque en el agujero de gusano la idea es que este libro entra por un lado y sale por otro, ¿verdad? Entonces, de alguna manera está escupiendo información. Unas cosas interesantes cuando uno, digamos, los físicos normalmente no leen historia de la física, podemos decir eso, ¿verdad? No les interesa, no lo hacen. E incluso los que nos interesa la historia de la física, no, bueno, en mi caso por lo menos, a veces no la indagamos tanto como deberíamos, y a esto me refiero. Una vez tuvimos la oportunidad de hacer este artículo sobre Oppenheimer y tuvimos que leer bastante sobre la historia de la relatividad general, la historia de los agujeros negros. Y es muy interesante porque el orden lógico que uno se imagina que ocurren las cosas, por ejemplo esto, que uno primero inventa el agujero negro y luego el hueco de gusano, el orden lógico, la historia no sigue el orden lógico, ¿verdad? Y es puntuada, digamos, pasan muchas cosas en muy pocos meses y luego pasan muchos años que no pasa nada, entonces uno se da cuenta lo ingenuo que es uno. Por supuesto. Uno cree que las cosas ocurrieron en el orden que uno se las enseñaron o en el orden que uno las aprende, ¿verdad? Por supuesto. No es así. Bueno, y ese tema, ¿verdad? Que los agujeros negros fueron inventados antes que la relatividad general, ¿verdad? Los agujeros negros es algo muy, muy viejo. Correcto. ¿Verdad? Esta idea de que algo podía colapsar hacia un punto final, ¿verdad? Que toda una estrella podía colapsarse hacia un solo punto. Era un argumento viejo, ¿verdad? Era un siglo argumento XIX. Viejo. Es un argumento que se puede resolver por Newton. Correcto. Para que no ocupas la dimensión de la relatividad general. Sí, esa es la velocidad de escape igual a la velocidad de la luz. Correcto. Entonces, lo que les contaba es que Wheeler inventa el agujero de gusano para bailar la idea de Oppenheimer, ¿verdad? Esta idea de un colapso gravitacional que genera una estrella, él le llamaba la estrella congelada, ¿verdad? Y lo logra de alguna manera volver muy popular el concepto del agujero de gusano, aunque hoy en día sabemos que físicamente es uno de los conceptos más jaladillos del pelo, ¿verdad? Pero el que convenció a Wheeler de que el agujero negro tenía más sentido físico fue el argumento de Kruskal, ¿verdad? De alguna manera este argumento de Kruskal, que es interesante, que menciona que es conceptualmente más rígido, fue el que terminó convenciendo a Wheeler y no así el de Oppenheimer, ¿verdad? Lo cual no sería nada raro lo que estamos haciendo, ¿verdad? Porque lo único que estamos diciendo es que esta visión de mundo es como más, ¿verdad? De alguna manera, es como más adaptable a lo que se hace, ¿verdad? Entonces, sobre todo en el punto de que si esto logró convencer a Wheeler de que el colapso gravitacional era cierto, debe ser que hay algo dentro del colapso gravitacional visto en Schwarzschild que no convencía a Wheeler, ¿verdad? Correcto. Eso no está muy claro, ¿verdad? Porque Wheeler siempre intentó, y por eso hay varios historiadores de la ciencia que les parece fascinante este tema, pero siempre Wheeler lo hizo como un ataque muy de prepotencia científica, ¿verdad? Evidentemente el que no es físico no entiende qué es la prepotencia científica, ¿verdad? Sí. Pero básicamente es como decir, mira, yo que he hecho todas estas publicaciones, domino este tema, a mí me parece de que lo que decís está correctamente en la matemática, pero no tiene sentido físico. No tiene la intuición. Correcto. Entonces, siempre los argumentos públicos de Wheeler fueron de ese tipo, hasta que pasaron por el trabajo de
de Kruskal y él se terminó convenciendo. De alguna manera ese trabajo es como más físico en ese sentido, Sí, ¿verdad? fue como el catalizador, ¿verdad? Fue como el catalizador y es extraño que siga siendo el de Schwarzschild. No es extraño porque les mencionaba que conceptualmente es más sencillo el de Schwarzschild, ¿verdad? Pero a Wheeler, que es de alguna manera una de las personas más involucradas en este tema, ¿verdad? Lo logró convencer. Este otro argumento de Kruskal. Es más matemático, sí, ¿verdad? Yo les contaba que Kruskal es un matemático de hueso colorado, ¿verdad? Él es muy famoso por algoritmos, ¿verdad? Que hoy en día se usan en computación. Pero de alguna manera tiene más relación física. ¿Quién sabe cómo hubiera sido la historia si otro tipo de soluciones se hubiera inventado o hecho popular antes que la Schwarzschild? ¿Sí? Tal vez. Sí. Y si hubiera cambiado la física, ¿verdad? Porque, sí, la historia, como les digo, de los agujeros negros son anteriores a la relatividad general, pero la física existe hasta que existe la relatividad general, ¿verdad? Por eso es un gran descubrimiento el de Oppenheimer. Sin relatividad general, Oppenheimer no hubiera podido llegar Correcto. a su descubrimiento, ¿verdad? Lo cual es interesante, ¿verdad? Que la gente no domina también eso, ¿verdad? Que lo que hizo Schwarzschild es totalmente matemático y quien le dio sentido físico a lo que hizo Schwarzschild, ¿verdad? Schwarzschild no estaba detrás del sentido físico, sí. Fue Oppenheimer, ¿verdad? De hecho, Einstein detestaba la solución de Schwarzschild. Claro. Incluso tiene unas pruebas de que, sí. de que no puede existir y no sé qué. Por supuesto. Sí. Por lo mismo que te digo, que es matemáticamente demasiado complicada la Schwarzschild. Entonces, a Einstein lo que no le gustaba era que no era simple, ¿verdad? Su mayor argumento es que debe existir algo más simple. Correcto. ¿Lo ven? El mayor argumento que da en este artículo que debate la solución de Schwarzschild es que una simetría esférica no puede tener una matemática tan complicada. Correcto. Y de alguna manera estas otras métricas que trabajamos evaden ese argumento. Claro. Como mínimo, decía Einstein, debe haber una métrica matemáticamente más Además, sencilla. Einstein estaba dominado por el paradigma del equilibrio. Por ahí se ha escrito un paper donde discute todo eso, ¿verdad? Por supuesto. Que dice que él estaba tan entregado a conceptos de equilibrio, ¿verdad? Que este asunto de un colapso era como de mal gusto. Por supuesto. Bueno, ¿dónde nos deja todo esto entonces? Bueno. A calcular carajo. A calcular carajo. Sí, ¿verdad? Sí. Vean que ya estamos en una época a final del año, ¿verdad? Entonces, y tenemos muchos cálculos que hacer, ¿verdad? Sí. Yo siento que podemos... El lugar natural para hacer una pausa navideña calculosa. Una pausa navideña calculosa. Y a calcular. Ustedes saben que Newton nació el 25 de diciembre. El 25 de diciembre. ¿Verdad? Entonces ustedes saben que los físicos están ahí entre la espada y la pared. Claro. No feliz Navidad o feliz gravedad. No es complicado, sí. Pero por eso nos toca parar, ¿verdad? Sí. Los físicos. No paramos, ¿verdad? Porque la mejor celebración para la feliz gravedad es seguir haciendo cálculos gravitacionales como este. Te voy a pasar Nochebuena haciendo cálculos. Yo no sé tú. Sí, yo también. Eso es buena idea. Vos, Fabián, ¿qué haces en Nochebuena? Me extraño. Me extraña. Claro, sí. Bien, entonces, hacer cálculos y ya cuando venga 2020 podemos tener la próxima. Marzo, sí, algún momento 2020. Marzo es equinoccial, eso. Claro, es un buen mes. Es un buen mes. Para seguir adelante. Para la siguiente reunión, ¿verdad? Correcto. ¿Tenemos las tareas? Sí. Fijas, ¿verdad? Son fuertes, sí. Son fuertes. Ya esperamos meter otra métrica en este cálculo de Choptic, ¿verdad? Para tener una reunión bastante fuerte. Y por supuesto, de ahí nos seguimos comunicando. Marzo 2020.
marzo de 2020. Nos seguimos comunicando en nuestras Por supuesto. vías digitales, ¿verdad? Eso no para. Eso no para. Buenísimo. Buenísimo. Nos vemos entonces. Nos vemos entonces. Nos vemos. Pero ya saben qué tienen que hacer en Navidad. Cuidarse del Del agujero negro.